Bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel, hosana en el cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma, con nuestras penitencias y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, gracias, unidos con toda la Iglesia, la celebración anual del misterio pascual, es decir, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor para que, participando de su cruz, tengamos parte con Él en su resurrección y su vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que quienes acompañamos jubilosos a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la Jerusalén del cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Aumenta, Señor, la fe de los que esperan en ti, y escucha con bondad las súplicas de quienes te invocan, para que al presentar hoy nuestros ramos a Cristo victorioso, demos para ti en Él frutos de buenas obras, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que no se moje. Se bendice también. Del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Betfagá, junto al monte de los olivos, envió Jesús a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que ven ahí enfrente. Al entrar encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta. Díganle a la hija de Sión: he aquí que tu rey viene a ti, apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado, y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La gente, muy numerosa, extendía sus mantos por el camino, y algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso. Los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban: Hosana, viva el Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían: ¿quién es este? Y la gente respondía: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cristo, hermanos, entra glorioso en medio de las aclamaciones y de los cantos. Hosana, bendito el Hijo de David.
El Señor viene a instaurar su reino, pero no es un reino como los reinos de la tierra, que nos oprimen, que nos aplastan. Es un reino de amor, de paz, de justicia, que viene a liberarnos del pecado, de la muerte, de los vicios, de nuestros errores, de nuestras violencias. El Señor viene desde Betania, después de resucitar a Lázaro, y eso hace que muchos corazones se vean divididos, unos que aceptan a Cristo como el Mesías, otros que llenos de miedo y que no quieren dejar las cosas de la tierra, quieren crucificarlo, lo nombran reo de muerte. El Señor no nos habla de joyas, violencias, poder, sino de humildad, de caridad, y eso le cuesta trabajo al mundo y lo hacemos a un lado. El Señor viene a hablarnos de misericordia, no del mal y del odio, que es el mundo que lo crucificó, sino de amor y de perdón. No busca fastuosidades, no vocifera, no usa la fuerza, entra en un burrito, manso, sencillo, humilde, y así nos pide también a nosotros que lo acompañemos a lo largo de nuestras vidas, con esa humildad y esa sencillez que el mundo y muchos de nuestros hermanos se burlan, pero el Señor nos bendice. Y también nos invita el día de hoy que no solamente le acompañemos con estas palmas, que si ustedes las ven, pues a lo mejor se ven muy bonitas, pero ayer estaban verdes y hoy ya están secas. Y el Señor lo que quiere es que le acompañemos con nuestros corazones y que no se sequen esos corazones, sino que a través de ese amor, esos sean los pétalos, esos sean los mantos, esas sean las palmas que pongamos a sus pies, nuestras palabras, nuestras obras, nuestros comportamientos con los demás, el tiempo que le dedicamos a Dios y a nuestras familias. Que el Señor nos conceda realmente entrar no solamente hoy con cantos de júbilo y con corazones contritos a nuestra iglesia, sino que nos conceda la gracia también de entrar a la gloria de la resurrección con Él. Queridos hermanos, imitando la multitud que aclamaba al Señor, avancemos en paz. Para que vayan atrás de los... Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquier, triunfante su Rey. Viva, triunfante su Rey. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. Mexicanos, tu Padre tenemos, que nos dio de la patria nación. Mexicanos,
Oremos. Te pedimos, Señor, por estas familias, por todos estos hijos tuyos, por toda nuestra comunidad, por todos aquellos que han salido en este tiempo a misionar, para que porten tu luz, tu esperanza, para que porten fe y caridad, para que regresen con bien también a sus hogares. Te pedimos por todos aquellos que sufren, que se encuentran más alejados de ti, que les concedas también la gloria de poder encontrarse contigo en este camino de salvación a través de tu amor y de tu humildad. Ponemos en manos de Dios todas nuestras necesidades. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benignos seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En la primera lectura, Jesús cumple su misión entregando su vida por amor para la salvación de todos. En la segunda lectura, San Pablo muestra que Jesús se humilló, obedeció y se entregó en la cruz, por lo que Dios lo exaltó. En el Evangelio, la salvación está en Jesús. Debemos abrir el corazón y contemplar su amor en la cruz. Escuchemos con atención las lecturas. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como una roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan. Me hacen gestos y dicen: confía en el Señor, pues que lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado, y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. No te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A mis hermanos contaré tu gloria, y en la asamblea alabaré tu nombre.
Que alaben al Señor los que lo temen. Que el pueblo de Israel siempre lo adore. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario será anonado a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y que todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Cristo se humilló por nosotros, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos se quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme, porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Durante toda la cena, Jesús tomó un pan y pronunciada la bendición lo partió y le dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y pronunciando la acción de gracias, la pasó a sus discípulos diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre,
sangre de la nueva alianza que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, saliendo hacia el monte de los olivos, entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar, diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: No han podido velar conmigo ni una hora. Velen y oren, para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo se puso a orar diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos. Porque tenían los ojos cargados de sueño, los dejó y se fue a orar de nuevo, por 3ª vez repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: Aquel a quien yo le dé un beso, ese es, apréndanlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo: Buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús: Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder? Enseguida dijo Jesús a aquella chusma: Han salido ustedes a apresarme como a un ladrón, a un bandido, con espadas y palos. Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprendieron, pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote.
Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron. Aunque se presentaron muchos testigos falsos, al fin llegaron dos que dijeron: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y dijo: ¿No responde nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: Es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle a la cara y darle bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo: Adivina quién es el que te ha pegado. Entre tanto Pedro, fuera, sentado en el patio, una criada se le acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó ante todos diciendo: No sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el zaguán cuando vio otra criada y dijo a los que estaban allí: También ese andaba con Jesús el Nazareno. Él de nuevo negó con juramento: No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: No cabe duda que tú también eres uno de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús le había dicho: antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de ahí se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Pequé, entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron: ¿Y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: No es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las pusieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo has dicho. pero de nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto del que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua,
El procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos: ¿A quién quieren que les deje libre? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Cuando el procurador les respondió: ¿A cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron: A Barrabás. Pilato les dijo: ¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos. Crucifícalo. Pilato preguntó: ¿Pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza. Crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el túmulo, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él, se burlaban diciendo: ¡Viva el Rey de los judíos! Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echaron suertes y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban, moviendo la cabeza y gritándole: Tú, que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho: soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola con una caña, le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron:
Déjalo. Vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Nos ponemos de rodillas. De pie. Entonces el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: Verdaderamente, este era Hijo de Dios. Estaban también allí, mirando desde lejos, muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió a una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo, que había hecho excavar en la roca por sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro, se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y dijeron: Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando aún en vida, dijo: a los 3 días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos. Porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo: Tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de esta entrada triunfal en que conmemoramos la presencia de nuestro Señor Jesucristo, iniciamos esta Semana Santa y tenemos que meditar y cuestionarnos cómo he llegado hasta esta Semana Santa. Después de 5 semanas de oración, de reflexión, de meditación, de penitencia, o si realmente no me importó este periodo cuaresmal, si puse realmente atención para convertir mi corazón a Cristo, o si el mundo siguió rodando y fueron simplemente 5 semanas más, que esperamos que no simplemente hayan sido 5 semanas echadas a la basura. En estas semanas, hermanos, tendríamos que hacer una breve meditación solamente de todo este camino de la pasión que acabamos de escuchar, porque lo escuchamos una y otra vez y un año y otro,
y a veces nos puede quedar un sabor, una idea de que es una idea más, es un cuento más, es una novela más, y no ponerle atención a lo que es la historia de la salvación, la historia de tu salvación. El Señor, que realmente, siendo Dios, se hace hombre, da su vida por amor a ti. Y es verdad que a lo mejor tú no se lo pediste, pero con mayor razón se lo debes agradecer. Él te creó con infinito amor, Él te trajo y te dejó su palabra para que lo escuches, para que te guíe, para que vivas en paz, en armonía, en alegría, en gozo. Y nosotros tantas veces lo hemos ido simplemente alejando de nuestras vidas. ¿A quién nos parecemos de todo este recorrido en el cual nuestro Señor inicia su pasión y su calvario y da la vida por nosotros? ¿Nos parecemos quizá a los apóstoles que acompañan a nuestro Señor, que preparan todo, que están a lo mejor en los movimientos, en los apostolados, o que son hombres y mujeres de buena voluntad, pero que cuando se viene la dificultad, cuando se vienen los momentos de prueba, nos quedamos dormidos en lugar de acompañar a nuestro Señor? Nos da miedo, lo negamos 3 veces, dejamos que simplemente lo crucifiquen y que la turba y el resto de la comunidad, el resto de la sociedad, de las ideologías, de los problemas, venga por Él y nos lo arrebate. ¿Pertenezco yo a ese grupo? O quizá más todavía, me parezco a Judas, que viniendo y compartiendo la Eucaristía con el Señor y recibiendo su cuerpo y su sangre, soy capaz de venderlo, soy capaz de entregarlo por un capricho, por un pecado, por mi adulterio, por mi concubinato, por mi afán de mentir para que no vaya a ser que la gente qué va a pensar de mí. Lo vendo por mis fraudes, por mis errores, por mis malos negocios. Lo vendo porque no estoy dispuesto a dejar el poder y el mundo y las cosas y prefiero pensar en un rey que venga todopoderoso a aplastar a los demás. Y en ese sentido, ¿a quién me parezco? Me parezco quizá a los soldados, que sí, de pronto en algún evento vengo y me arrodillo y le digo, salve, Rey de los judíos, pero por atrás lo estoy escupiendo y lo estoy golpeando y me estoy mofando de él y lo crucifico y lo violento a través de violentar a mis hermanos, a los pobres, a los indefensos, a los que son más vulnerables que yo, quizá incluso a tu propia familia, a tus hijos, a tu esposa o a tu esposo, a tus padres o a tus abuelos. Me parezco a esos soldados, me parezco quizá a Pilato, que me encuentro con un inocente y que sé que en ese momento debería de salvarlo, pero quiero negar la verdad. Y entonces me lavo las manos y simplemente paso de largo, como pasaron el sacerdote o el levita, dejando ahí al hombre tirado en el piso hasta que no viene el buen samaritano a ayudarlo. Y como Pilato simplemente dejo que las cosas pasen y yo sé que están lastimando a un pobre, a un migrante, a un encarcelado, a alguien de mi trabajo, y cierro los ojos y me lavo las manos. Veo un robo, veo una injusticia y parecería que no participo, pero al dejar que las cosas simplemente fluyan, es igual que si estuviéramos participando. O levanto la voz y realmente le digo, eso que estás haciendo está mal. No te puedes simplemente lavar las manos y dejar que lo crucifiquen. Lo que dejaron de hacer con uno de estos pequeños, conmigo lo dejaron de hacer. Me identifico quizás solamente con la chusma, con la turba, con esa bola de gente que alaba un día al Señor y, como decíamos al inicio, en el parque, pero al día siguiente ya estoy seco y no tengo realmente la capacidad de convertirme, no quiero realmente vivir mi fe. Y entonces hoy digo, Hosana al Hijo de David, y mañana crucifíquenlo, suelten a Barrabás,
y dejo que el narco y el crimen y las cosas de este mundo y las falsas ideologías y los procesos generales que hoy en día aplastan a nuestra comunidad simplemente fluyan. ¿Será que me parezco a alguno de ellos? ¿O cómo llego esta Semana Santa? A lo mejor llego en otro proceso, en otro canal, tratando de entender la palabra de Dios, tratando de comprometerme con Él, como el cireneo, que no solamente sí lo escogieron quizá en un inicio al azar, pero va a abrazar la cruz de Cristo, va a abrazar a nuestro Señor, va a ayudarlo en medio de las dificultades, va a tomar su propia cruz como si cargara él la de los demás. Y entonces ayudo al prójimo y ayudo a mi hijo y a mi hija, o a mi esposa, a mi esposo, a mis padres, a mis compañeros, a las gentes que me rodean en el apostolado, en la comunidad, en mi trabajo. Vivo realmente buscando esa posición del cireneo, o quizá como las santas mujeres, viniendo a misa y haciendo oración, y que parecería que no hacen más, porque de todas formas están crucificando, pero es todo lo que podían hacer. Y están ahí, y no se amedrentan, y no les da miedo. Y seguramente habrá gente que las habrá criticado y las habrá empujado, y los soldados las habrán maltratado, pero estaban ahí, defendiendo su fe, sus convicciones, ayudando a nuestro Señor. O la Verónica, que enjuga su rostro, que le da un vaso de agua al necesitado, o que le da de comer al hambriento, o que viste al desnudo, y que con las obras de caridad y con la oración estamos ahí para los demás. ¿Con quién me identifico y con quién quiero realmente salir en esta Semana Santa? Que esta semana, hermanos, no sea simplemente una semana más, sino que vayamos creciendo en el conocimiento y en el amor de Dios. Vayamos creciendo en ese compromiso de decir, Señor, no me gusta la cruz. Quisiera realmente simplemente estar contigo en los buenos momentos, pero si no es posible que pase de mí este cáliz, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ayúdame, concédeme esa gracia de poder caminar junto contigo y poder arrepentirme de todas las cosas y con un corazón contrito decirte como el buen ladrón, Señor, apiádate de mí cuando llegues a tu reino. Porque entonces, hermanos, estaremos haciendo bien las cosas. Y si sabemos ser como el cireneo, como las santas mujeres, como el buen ladrón, y no simplemente rehuimos al dolor de la cruz, seguramente el Señor nos abrirá las puertas del cielo y nos dirá, como al buen ladrón, yo te aseguro que hoy mismo estarás ya conmigo en el paraíso. El Señor nos concede esa gracia y nos conceda no solamente un cambio para nosotros, sino educar y evangelizar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, a nuestros compañeros, a toda la comunidad que nos rodea, para que reine realmente el Hijo de Dios y que podamos decir, no solo hoy, sino en el reino de los cielos, Hosana, el Hijo de David, bendito el que vino en el nombre del Señor. Señor, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Que el Señor nos conceda esa gracia y nos conceda alcanzar el reino y la gloria eternas, que así sea. Nos ponemos de pie para hacer la profesión de fe. Decimos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, en la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre,
que por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó del tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica, apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Imploremos, hermanos, a Jesús, que en la cruz presentó con lágrimas en los ojos oraciones y súplicas al Padre, y oremos también nosotros por toda la humanidad, diciendo: te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el Señor, que en la cruz excusó a los ignorantes y pidió perdón por ellos, tengan piedad de los fieles que han caído en el pecado, les dé valor para recurrir al sacramento de la penitencia y les conceda el gozo del perdón y la paz. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que la sangre de Jesús, que habla más favorablemente que la de Abel, reconcilie con Dios a los que aún están lejos a causa de la ignorancia, la indiferencia, la maldad o las propias pasiones. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el Señor, que en la cruz experimentó la amargura de sentirse triste y abandonado, se apiade de los enfermos, los afligidos y los oprimidos, y les envía su ángel para que los conforte. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el Señor, que recibió en su reino al ladrón arrepentido, se apiade de nosotros y nos dé sentimientos de contrición y nos admita después de la muerte en su paraíso. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo para que con su pasión destruyera el pecado y la muerte, y con su resurrección nos devolviera la vida y la felicidad. Escucha las oraciones de tu pueblo y haz que podamos gozar de los frutos de la cruz gloriosa de Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra fe
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciban tus manos el sacrificio, la glorioso nombre, por nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Que la pasión de tu unigénito, Señor, nos atraiga a tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío.
Hermanos, este es el misterio de la fe en que Cristo se entregó por nosotros. Salvador del mundo, sálvanos, tú que nos has librado por tu cruz y resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa León, con nuestro Obispo Salvador, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, dense un signo de reconciliación y paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta para sanar. El cuerpo de Cristo nos guarde por la vida eterna. Antífona de la comunión. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este cáliz, hágase tu voluntad.
Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía, que por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas por Jesucristo nuestro Señor. Dios y Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Vayamos a servir a Dios y a nuestros hermanos, podemos ir en paz. Algunos avisos, hermanos, se les recuerda el día de mañana, pasado mañana martes y el miércoles, la misa, la celebración eucarística, no será a las 7:30, será a las 7 de la tarde, para poder adelantar un poquito la misa y poder tener enseguida el retiro espiritual o el encuentro espiritual para el Triduo Santo. Lunes, martes y miércoles se tendrá a las 7 la celebración y a seguir el retiro, para que también los hermanos que nos acompañan de la Divina Misericordia pues puedan llegar a tiempo, pero puedan también retirarse relativamente temprano a sus casas. También les recordamos el día de Jueves Santo es el lavatorio de pies, por lo mismo pues se hace la misa a las 6 en la Divina Misericordia, pero aquí iniciará un poquito después. El jueves la misa es a las 8 de la noche. ¿Sí? Jueves Santo, la misa inicia a las 8 de la noche con el lavatorio de los pies y al terminar tendremos el inicio de la vigilia para acompañar a nuestro Señor en adoración hasta el día siguiente, para que ya tengamos el Vía Crucis a eso del mediodía. Por situación de las autoridades, este año pusieron una cosa que debemos no solamente pagar el derecho del parque y ya pagarle también a los de seguridad, ahora tenemos que pagar una ambulancia y si no se cubren con todas estas cosas, entonces el gobierno nos cancela la procesión, el Vía Crucis. Entonces, pues la idea es que podamos hacerlo en el mejor tiempo posible, porque para acabarla de regar cobran por hora, ¿no? Entonces, lo único que sí les suplico es que tratemos de estar aquí antes de las 12 para poder estar en tiempo y hora, iniciar a las 12, llegar a tiempo a nuestro recorrido y poder concluir a eso de las 2:30 de la tarde, para pasar a la iglesia, al interior de la iglesia, y ahí ya tener lo que serán las 7 palabras y la adoración de la cruz en la Divina Misericordia. Entonces, sí les pedimos, hermanos, su puntualidad para poder vivir con la santa devoción este acto. Y lo mismo, no se vale, ¿sí? Así como si de pronto uno se mete a la mitad de la fila en el cine o en la tortillería, pues como el Vía Crucis va a pasar cerca de mi casa, pues hay que me aparten un lugar y por ahí de la 7ª estación entro al Vía Crucis. No, el Vía Crucis es un acto de piedad que acompañamos a nuestro Señor de inicio a fin. Entonces hay que estar aquí a las 12, hacer todo el recorrido del Vía Crucis para poder terminar con nuestro acto de piedad. También les recuerdo, por la tarde se tendrá la Marcha del Silencio, saliendo de aquí del Parque de los Abuelos a las 6 de la tarde. Y después el Rosario de Pésame a la Virgen aquí en la parroquia a las 7 de la tarde. Eso ya sería el viernes. Después, el sábado de Gloria, iniciamos a las 8 de la mañana con el Vía Matrix y recordar que ese día todavía no es día de fiesta. A veces no sabe a fiesta porque estamos de vacaciones, ya no hay nada, pero recordemos que es día de luto. Nuestro Señor todavía está en el sepulcro y acompañamos con nuestras oraciones y nuestro sacrificio
a la Santísima Virgen. Nos unimos a ella en oración para poder también resucitar gloriosos con nuestro Señor en la misa del fuego nuevo, que será a las 10 de la noche, para que puedan traer también sus cirios y sus aguas. Aquellos que quieran de una vez comprar su cirio pascual, su cirio para la misa, estarán ahorita a la salida vendiendo cirios. Le voy a pedir a la familia Cupultún si le puede entregar la cruz vocacional a la familia Arbizu García. También les recordamos a todos los jóvenes el retiro de la Pascua Juvenil, que se tendrá iniciando el jueves a las 5 de la tarde para estar en oración, teniendo distintas actividades, estar viviendo con esa intensidad, con esa alegría, pero también con ese recogimiento y ese espíritu de conversión esta Semana Santa. Inicia el jueves en la tarde a las 5 para quedarse y salir hasta el domingo después de la misa de 10:30. Nos despedimos de nuestra Madre Santísima diciendo: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, Nuestra Señora del Rosario, que tengan muy bonito domingo, buena Semana Santa, Dios les bendiga. Viva Cristo Rey, viva Cristo